¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos una vez más en la redacción del Correo y en este caso para hablar con Juan Escalante, que es uno de los responsables del Centro de Respuesta a Problemas, a Catástrofes de la Comisión Europea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Mariano, Bueno, gracias y un gusto. bueno, un gusto tenerte acá. Hemos hecho algunas notas con anterioridad, muchas veces a la distancia, vos estando en Bélgica, que es donde residí, nosotros acá. Bueno, después tuvimos la suerte de poder compartir, antes de que empiece toda esta situación compleja, un encuentro cuando hicimos a fin de año un reconocimiento a quienes habían sido noticias del periódico. Bueno, y ahora tenerte aquí en la redacción, un gusto para poder charlar sobre tu labor, sobre tu vida, y contarle a la gente de Firmada y la región, bueno, primero, ¿qué es este lugar donde estás trabajando que tiene esa misión desde Europa de responder a diferentes situaciones catastróficas, complejas que se dan en el mundo? Bueno Mariano, gracias de nuevo por esta invitación, muy contento de estar aquí. Sí, yo trabajo ya desde 2013, 8 años, en el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea, que lo que hace es coordinar la ayuda que hacen los diferentes países de la Unión Europea a otro país que está siendo afectado por un desastre. Porque puede ser una inundación, o un incendio forestal, un terremoto, bueno, y hoy obviamente una pandemia, ¿no? El COVID, que desde 2020 es lo que ocupa el 90% de nuestras actividades. Y sí, trabajo ahí en el centro, trabajo en este centro de respuesta, hago diferentes cosas ahí, tengo diferentes responsabilidades, vamos a decirlo. En eso me encargo, por ejemplo, de las estadísticas del centro, de todo lo que son los números, cuántos desastres, cómo respondemos, la frecuencia, la intensidad de las emergencias. Y también me encargo, por ejemplo, de todo lo que es el mapeo satelital, o sea, soy responsable de cuando se activa el satélite para ver lo que está pasando, ¿no? Cuando hay un incendio, por ejemplo, se activa un satélite europeo que mira lo que está pasando en la zona afectada, y eso le sirve a los que están respondiendo, a los bomberos, a lo que sea, a la protección civil del lugar, para adecuar la respuesta a la situación, ¿no? Eso estoy también encargado, y bueno, hay algunas cosas más, pero esas son las más importantes. Sí, hace 8 años yo me fui de Argentina en el 2012. Me fui a hacer un curso también en manejo de crisis y emergencias en Madrid. Ahí conozco a mi actual esposa, y decido quedarme y de alguna manera busco otras formaciones. Hago un máster en acción internacional humanitaria en la Universidad de Deusto, que está en el País Vasco, en España. Y de ahí eso me permite ir a la Comisión Europea a hacer una práctica. En inglés se llaman internship, que es como sos un pasante. Una pasantía, claro. Exacto, una pasantía. No me acordaba la traducción exactamente. Una pasantía de 3 meses y medio ahí. Y ahí me deciden que 2 meses después me contratan. Y bueno, y ahí me contrataron y ahí empecé a trabajar en el centro. Y lo que te comentaba antes que empezáramos la nota, nosotros teníamos un promedio de 20, 22 emergencias anuales, incluyendo, ¿no? Terremotos, tormentas tropicales o tifones, huracanes, depende del lugar del mundo. Claro, porque ustedes responden, creo que esto es importante, digamos, Sí. dejarlo en claro, a catástrofes a nivel mundial, Sí, no mundial. es únicamente cuestiones que acontecen en Europa. No, exacto, mundial. No, en realidad, sí, se acuerdan, según las estadísticas, el mayor porcentaje de respuesta es a catástrofes fuera de la Unión Europea que adentro, digamos. En eso, bueno, la Unión Europea trabajó mucho en el manejo del riesgo de desastres y ha reducido el número de catástrofes. Entendiendo, si usted entiende, para entender qué es un desastre de alguna manera, porque hay una definición, un poco de manual, pero bueno, que ha sido trabajada, discutida también, pero bueno, se llama desastre cuando las capacidades, por ejemplo, del país en la cual está sucediendo ese evento, digamos, o emergencia, están sobrepasadas, ¿no? Y no pueden hacerle frente a esa situación con los recursos de ese país. Entonces el país se ve sobrepasado por la situación, y entonces pide ayuda internacional.
Esa es la definición. Bien. Ahí hay un desastre. Ahí se activa la labor Y de ahí ustedes. cuando hay un pedido, se activa nuestro mecanismo, nuestro mecanismo se llama Mecanismo Europeo de Protección Civil. Se activa cuando, por ejemplo, Argentina manda un mail que dice, dada la situación que está sufriendo Argentina por un terremoto, le solicitamos la ayuda de la Unión Europea. Eso es como la llave que abre todo el mecanismo. Entonces ahí se activa el mecanismo de protección civil y Argentina va a decir, bueno, y por esto necesito esto, y necesito, por ejemplo, carpas, porque hay gente que está fuera de las casas porque se cayeron las casas, o necesito comida, o necesito esto. Bueno, entonces hay una lista de necesidades que nos pasa a nosotros la distribuimos a los Estados miembros, los Estados miembros empiezan a ofrecer esto. Empiezan a ofrecer y ahí coordinamos el envío de eso al país afectado. Y también enviamos un equipo desde Europa para coordinar la recibida de esa ayuda y que llegue mejor a la gente que lo necesita. Bien, y poco... geográficamente, digamos, esto se coordina desde Bélgica, puntualmente desde Bruselas, digamos. Desde el centro nuestro. Desde el centro de ustedes, toda Europa, digamos, confluye ahí para dar respuesta a esto. Correcto. Bueno, y decías que este escenario de pandemia, como transformó al mundo, también transformó el trabajo de ustedes y transformó la tarea en las respuestas que ustedes venían dando. Sí. ¿Cómo fue esa modificación, ese cambio? Y fue una modificación cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa, lo que decía antes, quintuplicamos la cantidad de emergencias por año. O sea, en el 2020 pasamos de tener, lo que decía, 20-22 a 102. Y ahora en el 2021 estamos yendo a casi 120. Ya no sé cuántas irán porque ahora me vine para aquí y no sé qué está pasando. Pero sí, exactamente. En términos de cantidad, estuvimos totalmente al principio sobrepasados. Había mucha emergencia, muchos países pidiendo máscaras, respiradores, elementos para hacer frente al COVID, ¿no? Eso fue increíble, la cantidad de pedidos de ayuda internacional. Y después, cualitativamente, uno tenía una estructura armada para responder a inundaciones, terremotos, tormentas, fuegos forestales, pero no tenía una estructura para enfrentar una emergencia de salud pública como esta. Si bien no era nuestro métier, ¿no? No es nuestro tema, no era nuestro pan de cada día. Esto era otra gente hacía esto, sí, en el caso, ¿no? Pero como el centro ya tenía toda una experiencia, una expertise, ¿no? de trabajo en esto, también se puso al centro, en el medio del centro, de la redundancia de la respuesta al COVID. Entonces, no es que se transformó, es como, no sé cómo decirlo, es un cambio rotundo, digamos, lo que veníamos haciendo ahora. Pero no es que lo reemplazó, porque lo otro seguía estando. Ese es el problema. O sea, se sumó. Se sumó, exactamente. Claro. Se sumó a lo que ya veníamos. Entonces, la carga de trabajo fue exponencial. ¿Y cómo se sobrellevó anímicamente todo esto? Digo, porque por un lado, digamos, ustedes padecían el problema, digo, porque es un problema que atravesó transversalmente al mundo, pero por otro lado tenían que estar generando respuestas para lugares donde el problema era más grave. Seguro. Buena pregunta. Mira, al principio tuvimos que establecer una organización interna diferente, porque también, como le pasó a todo el mundo, empezó el teletrabajo obligatorio. Entonces tuvimos que diagramar un sistema de colaboración con los que quedaban en la oficina, que eran muy pocos, y los que teletrabajaban, para hacer frente a la demanda. Hay una demanda administrativa muy alta con esto. Cuando llega un pedido de ayuda internacional, hay que seguirlo y hay que seguir un protocolo y un proceso que hay que comunicar. Muchas comunicaciones, muchos mails, mucho envío de documentación, mucha coordinación con diferentes países. Bueno, eso, como decía esto, una carga. ¿Y cómo hicimos? Afortunadamente casi nadie se enfermó ahí del equipo, digamos. Tuvimos que sumar gente, tuvimos que establecer nuestro propio protocolo para evitar contagios. Se pidió, tuvimos que distribuir la carga de trabajo diferente. Gente que no hacía antes algo lo tenía que hacer ahora y así, ¿no? Bueno, un poco lo que le pasó a todo el mundo les habrá pasado a ustedes, a otra escala, pero lo mismo, lo que antes no hacías esto, pero lo tuviste que empezar a hacer porque no te quedaba otra, ¿no?
eso de que no me queda otra existió en todo el mundo, ¿no? Claro. Lo tuvimos que hacer. En lo particular, ¿qué te dejó, qué te está dejando esta experiencia? Digo, porque como bien lo describías, ya venías con un hábito, con una dinámica de estar siempre respondiendo a situaciones complejas y difíciles, pero imagino que esto, como lo planteábamos, fue distinto, es como una ola, digamos, Una mayor. ola, total, una ola, sí. Bueno, al final la terminamos surfeando la ola, ¿no? Pero al principio la ola me molestó, o sea, al principio siempre supongo que pasa con las crisis, ¿no? Un poco de negación, ¿no? Como diciendo, bueno, esto, personalmente digo, ¿no? Estoy hablándolo a nivel personal, no negación que negaba la pandemia, ¿no? Pero sí como diciendo, bueno, esto no es nuestro, no deberíamos estar haciendo esto, no nos encargábamos, no sé por qué. Cuando empiezas así y después te empiezas a dar cuenta de que tenés que hacerlo. Que hay que hacerlo. Claro. Mira, como diciendo, ok, hacelo. O sea, lo iba haciendo, pero en tu mente, ¿no? En tu psiquis se te va metiendo que, bueno, esto es lo que hay. Claro. Hay que hacerlo. Te tocó esto, hacelo. Eso me pasó. Yo renegué mucho con el tema del teletrabajo. Mi esposa, por ejemplo, estaba muy acostumbrada, ella trabaja, es consultora y su trabajo de siempre fue desde casa. A mí me incomodaba mucho, me sigue incomodando, o sea, sigo pensando que preferí irme a la oficina. Pero bueno, también nos enseñó, bueno, esto cambió todo, las relaciones de la pareja, las relaciones, cuando se está hablando mucho, o sea, las relaciones de género, por ejemplo, bueno, el tipo se iba, ¿no?, a la oficina, ¿no? Bueno, ahora todo el mundo se va a la oficina, pero a lo mejor la mujer estaba acostumbrada a hacer teletrabajo más que el hombre, ahora el hombre estuvo obligado a hacer teletrabajo, y al estar en casa se obligó, si bien nosotros tenemos, mi mujer por ejemplo es especialista en género, ¿no? Así que es doctora en sociología, en género, así imagínate que en mi casa es una estructura diferente, pero uno empezaba a ver los trabajos de la casa como no lo veía antes, Claro. y se empezaba a involucrar con los trabajos de la casa como no lo hacía antes, por cuestiones obviamente físicas, ¿no? No estaba. Y eso al principio también fue fuerte para los que no estábamos acostumbrados. O sea, uno decía, no pasa nada, lo voy a hacer, pero cuando ya lo hacía un día, 2 días, pasaba la semana y lo seguía haciendo, decía, pero esto me toca a mí ahora, ¿no? Esto ya va más allá de las emergencias. Pero tiene que ver con los replanteos, te cuento todo a nivel personal. Y creo que al final eso estuvo bueno, como decimos en Argentina, ¿no? Eso estuvo bueno, eso cambió y eso forzó la digitalización masiva, y que la gente que no quería usar la computadora para hacer esto se vio obligada a hacerlo y ahora se digitalizó y ya no puede volver atrás. También me parece que las relaciones de pareja, de familiares, por la pandemia, también no van a volver atrás, me parece. Porque ¿cómo se vuelve atrás? Bueno, ahora papá hace lo mismo que mamá. Buenísimo. Y eso está perfecto. Y eso creo que fue de las cosas positivas de la pandemia. Si uno puede sacar cosas positivas, pero esa es positiva. Y ya no se vuelve atrás de eso. Eso está buenísimo. ¿Cómo vivís este regreso, digamos, estar de nuevo en la Argentina, estar de nuevo en Firmat, poder estar unos días con tu familia, con tu gente, después de haber surfeado esa ola que no fue un problema particular que digamos que te lo narrabas vos desde allá, sino que era un problema con características propias de cada territorio, pero que nos atravesaba a todos? Digo, ¿cómo viviste esta situación? Bueno, primero de llegar y estar aquí con mi familia, felicidad total, ¿no? Además yo vine con mi hijo, que si bien mis padres mi familia lo conocía, pero nos fuimos de Argentina en los primeros días de 2020, con la idea de que nos veíamos de nuevo en mayo, todos en España, que nos viajábamos, etcétera. Y de golpe, ¡pum!, ¿no? Y casi 2 años sin vernos. Entonces, bueno, la llegada, una felicidad total y la alegría de ver a mi hijo que está con sus abuelos, ¿no? Y sus tíos. Tía, eso, bueno, esa es la que hablábamos antes, ¿no? Que es lo importante y te das cuenta que eso es lo único que vale y lo otro secundario o terciario. Lo otro, lo que me pasó con la pandemia también, con Firmat, con Argentina, es que la distancia, ¿no? La distancia se vio diferente. O sea, estamos a 10.000 kilómetros, ¿no? Y eso, porque la distancia depende del tiempo y del espacio, ¿no? Y entonces, famosa, ¿no?
o del no, el tiempo, si quieres pasar en la fórmula, ¿te acordás que era velocidad, espacio sobre tiempo? Claro. Cuando vas a poner el espacio, ¿no? Y te vas al tiempo, tenés que ver la velocidad del tiempo. Antes, yo sabía que con un avión estaba acá en 12 horas y el avión para mí era fácil, ¿no? Porque, bueno, tenemos una posición X que te permite viajar cuando querés, ¿no? Y eso a mí me daba tranquilidad y me daba mucha más cercanía. La pandemia me puso lejos, no podía viajar. Entonces ahí tenía 10.000 kilómetros, los 10.000 kilómetros los veía todos los días. Y eso me marcó. La distancia me la puso enfrente de la cara, así. Estás muy lejos. Y eso fue difícil. Es difícil. Bueno, la última pregunta era esto, que antes lo fuimos recorriendo y lo fuiste planteando, ¿no? Sí. Lo fuiste diciendo de alguna manera, pero ¿qué cosas sentís que se modificaron en vos a partir de vivir esta experiencia? Esta experiencia reciente, me refiero. Sí. Bueno, mira, modificar en mí, yo creo que uno antes era mucho, en inglés se dice workaholic, ¿no? Medio adicto al trabajo, ¿no? Trabaja mucho, ¿no? A usted le parece, porque tiene una cooperativa y depende de todo lo que le pones, ¿no? Entonces tenés que trabajar y trabajar y trabajar. Pero la pandemia también puso eso en perspectiva, ¿no? De decir, sí, tengo que trabajar, pero también tengo que... ¿Para qué trabajo? ¿No? El para qué, ¿no? El para qué siga. En la pandemia creo que si bien es la pregunta existencial, supongo, para mí, por definición, ¿para qué? La pandemia la puso mucho más, la hizo mucho más importante. ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué trabajo? Entonces, trabajo para ganar X de dinero y hacer esto, pero ¿para qué? Para estar con mi familia. Bueno, entonces trabajo menos y estoy con mi familia, ¿no? Entonces creo que priorizó, me hizo ordenar mejor las prioridades. No es que yo no tenía la familia como prioridad, pero la pandemia lo hizo más claro, lo hizo mucho más claro. Me parece, no creo que sea original en esto, creo que a la mayoría de la gente le habrá pasado. Priorizar, ¿no? Priorizar es muy importante. Eso en la comisión nos enseñan, te lo tienes que priorizar, Claro. para trabajar. ¿Qué haces primero, no? Porque estás diagramando el diario, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué va primero? Priorizar. Bueno, pero priorizar para tu vida, ¿no? Y las prioridades, la pandemia creo que las organizó mejor. Juan, muchas gracias por este tiempo, por esta visita. Por favor. Ha sido un placer. A ustedes. Gracias. Chao.